La paz de Cristo, hermanos. Muy buenos días. En la liturgia de la palabra de hoy se nos presentan a dos ciudades. En la primera lectura se nos presenta a la ciudad de Babilonia, la grande, la gran prostituta. Y en el Evangelio se nos presenta Jerusalén. Y aquí guardan una similitud, pero también hay una diferencia grande. En la primera lectura se nos muestra a esta Babilonia como este sistema, esta estructura espiritual, también económica, material, que es una estructura de pecado. Es la personificación del espíritu mundano, del espíritu que es contrario a la voluntad de Dios, que no acepta a Dios, que no acoge a Dios, que es idólatra, pone otras cosas por encima de Dios, se hace sus negocios y toda su vida alejada de la voluntad de Dios, del querer de Dios, del amor de Dios. Se nos presenta esta Babilonia que es idólatra y enseña, inculca la idolatría, que desprecia a los hombres, que hace negocios con las personas, que tiene por encima a las cosas, por encima de los hombres, que ve al hombre solamente como un bien material. Por eso trafica también con los hombres, no solamente con objetos materiales. Esta Babilonia, que no tiene un respeto por la dignidad del hombre y que es corrompida y corruptora y que persigue a los cristianos, aquellos que dan testimonio de Jesús. Esta Babilonia es destruida. Bueno, hay una similitud con esto con Jerusalén. Jerusalén es sí la ciudad de paz, la ciudad de Dios. Es imagen también de la iglesia, del cielo, la Jerusalén celeste. Pero hay también una parte de Jerusalén que no es tan bendita. Dice Jesucristo: ay de ti, Jerusalén, 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 que matas a los profetas que te son enviados. Está esta parte de Jerusalén que rechaza la voluntad de Dios, que rechaza la buena noticia, que rechaza el testimonio de Jesús. Y esta Jerusalén será asediada. Y esto ya lo hemos escuchado, este anuncio que hace Jesús el día de ayer y antes de ayer, se hablaba de esta ruina de Jerusalén y de los signos precursores de esta destrucción de Jerusalén. Pero hay una buena noticia para esta Jerusalén terrena, esta Jerusalén que pasa por un tiempo de ser pisoteada, de recibir el castigo de Dios, que en este caso no es un Dios que agarra el bate y te golpea, sino que permite que caigan sobre Jerusalén las consecuencias de sus propios pecados. Pero hay una buena noticia para esta Jerusalén, que es diferente de la Babilonia del Apocalipsis. La Babilonia del Apocalipsis será destruida. Y los santos cantan, glorifican a Dios, dicen aleluya, 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 porque ha sido destruida esta Babilonia. Ha sido destruido este espíritu mundano. Dios hará justicia. Al final de la historia se verá la justicia de Dios. Y Dios hará justicia de sus siervos. Y los santos, los profetas, aquellos que han acogido la palabra de Dios, se han llevado el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, que es el espíritu de decir la verdad, de anunciar el querigma, de denunciar lo que está mal, de consolar a los afligidos. Y por este espíritu de profecía, por llevar el testimonio de Jesús, tantos han sido perseguidos y muchos han sido martirizados. Bueno, al final del tiempo, los santos de la Jerusalén celeste se alegrarán, bendecirán a Dios por la destrucción de Babilonia. Y aquellos que vivieron según el espíritu mundano, según el espíritu de esta Babilonia, que no acogieron a Dios como único Señor y que rechazaron el testimonio de Jesús, de frente a la destrucción de Babilonia, se lamentarán, llorarán, mientras que los santos se alegrarán. Bueno, hermanos, escuchemos bien este Evangelio, el Evangelio según San Lucas. Cuando veáis a Jerusalén cercada por ejércitos, sabed entonces que se acerca su desolación. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes, los que estén en medio de la ciudad, que se alejen, y los que estén en los campos, que no entren en ella, porque estos son días de venganza,
en los que se cumplirá todo cuanto está escrito. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días. Habrá en efecto una gran calamidad sobre la tierra y cólera contra este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su cumplimiento. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de la gente, trastornada por el estruendo del mar y de las olas. Los hombres se quedarán sin aliento por el terror y la ansiedad ante las cosas que se abatirán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos se tambalearán. Y entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y gloria. Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Toda la liturgia de hoy es una palabra de esperanza de que Dios vencerá, de que Dios vence. Cristo ha vencido sobre la cruz y ahora está sentado en el cielo, esperando que todos sus enemigos le sean sometidos. Llegará un momento, dice el libro del Apocalipsis, que hay un punto donde será colmada, o sea, Babilonia colmará, digamos así como una imagen, este recipiente de sus pecados. Cuando ya se llegará al colmo, que Dios verá que ya ha llegado a su colmo, pues vendrá a juzgar y destruirá esta Babilonia. Destruirá esta estructura espiritual, material de pecado. Y brillará la justicia. Toda lágrima será secada. Y los santos recibirán esta alegría de la victoria del Señor sobre sus enemigos. Hay un tiempo en que sí, en que la iglesia, en que el bien se verá como que está perdido, así como Jesucristo sobre la cruz. Hay un momento en que las tinieblas toman poder y pisotean el bien, pisotean el amor, pisotean a los testigos de Jesús. Pero llegará un tiempo que es el tiempo de la resurrección, el tiempo final de la venida de Jesucristo. Y así como Cristo, después de la muerte, resucitó, así la iglesia, después de un tiempo de persecución, se levantará y dejará también desde los cielos esta nueva Jerusalén, esta Jerusalén celeste, como un don de Dios. Y brillarán los santos. Y esta palabra del Evangelio de hoy también es una buena noticia para nosotros ahora. Es cierto que el Evangelio de San Lucas nos muestra muchas imágenes, digamos, terroríficas, muchas señales precursoras, catástrofes, pero de frente a todos esos advenimientos, dice el Señor: cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Es cierto esto que dice la palabra, y esto no solamente se cumplirá al final de los tiempos, cuando Cristo volverá, porque ya aquí se pasa no solamente del anuncio a la destrucción del templo, sino que ya se pasa propio al anuncio escatológico de la última venida de nuestro Señor. De frente a todo esto, cuando se verá esta iglesia también que es pisoteada, al final se verá este Hijo del Hombre que vuelve, este Jesucristo, que vuelve, como decía el Evangelio del domingo, que vuelve el Rey y se sienta en su trono de gloria para juzgar. No para él dar condena a los demás, sino para separar y distinguir el fruto de las obras de cada quien. A quien amó, a quien fue misericordioso, mostró misericordia, a quien amó, a quien acogió a Jesucristo, a quien acogió el testimonio de Jesús, pues se pondrá a la derecha, entrará a la gloria de su Señor. Y a quien no, a quien se rechazó totalmente el amor, el servicio, quien rechazó el testimonio de los cristianos, quien vivió toda su vida pensando solo al dinero, sin importarle las personas, que no respetó la dignidad de sus hermanos, sino que los vio siempre como objetos, como
medios para satisfacer sus deseos egoístas. Quien vivió sin amor cosechará el fruto de sus acciones. Él mismo se habrá condenado. Y esa condena se vive ya en esta tierra. Se vive ya en el infierno sobre la tierra. Y al final de los tiempos, el Señor solamente y los santos que vendrán a juzgar con Él simplemente indicarán cuál es su condición. Decía que esta palabra también es una buena noticia hoy. Los eventos que vemos en el día de hoy, como esta pandemia, son eventos que nos ayudan a levantar la cabeza y esperar en Dios, esperar de Él nuestra liberación. Este paso de esta pandemia es un tiempo de gracia, porque puede ser que a ti y a mí se nos hayan caído muchos planes, cosas que juzgábamos como esenciales, hemos visto que no eran esenciales. Y quizás esta pandemia nos ha mostrado lo que realmente es esencial. Y aquí que esta pandemia se puede mostrar como una ocasión de liberación, de poder reconocer realmente nuestra fragilidad, nuestras debilidades, de ver nuestros errores y de poder ver el amor inmenso que Dios nos tiene, de ver cómo Él está presente allí, cómo nos llama a la conversión, a la humildad, a reconocer que no somos dioses, que no tenemos la fuerza para llevar todo esto que nos pasa por la mente, nuestros planes, lo que realmente queremos, sino que somos dependientes de Dios. No somos omnipotentes, somos limitados y necesitamos de Él. Entonces esta pandemia, en vez de afligirnos, es un tiempo en que podemos dar gracias a Dios, de ver que nos ha venido a liberar de tantos faraones que nos apresaban, de tantas cosas superfluas en las que poníamos nuestra vida, descuidando las cosas que realmente son esenciales, descuidando la comunión con Dios, descuidando el amor en nuestra familia, con los hermanos, descuidando la comunión con los demás. Es decir, que esta pandemia es un momento en el que podemos levantar la cabeza y, como estos santos del Apocalipsis, entonar este aleluya y dar gracias a Dios porque se han caído tantos planes que teníamos que no eran para nuestra santidad, para nuestra conversión. De este modo el Señor nos ayuda a ser partícipes de esta Jerusalén, no de la Babilonia, que tiene su destino sellado. Al final vencerá el bien, vencerá el amor. El demonio ha sido derrotado sobre la cruz. La victoria principal la ha ganado ya Jesucristo, la batalla principal. Al final solo se mostrará la victoria completa de Jesucristo. Y ahora, en este tiempo, en vez de ser partícipes de esta Jerusalén idólatra, que no pone a Dios como cosa principal, que no lo pone sobre todas las cosas como Señor de su vida, en vez de ser partícipes de esta Babilonia, seamos partícipes de esta Jerusalén, que ahora en el tiempo es corregida para su conversión, porque Dios como un Padre nos corrige. Por tanto, acojamos la corrección, acojamos este tiempo de gracia, este tiempo de pandemia, para poder levantar los ojos al cielo y ver a este Hijo del Hombre, a este Jesucristo que hoy quiere venir a tu vida y a la mía, que quiere hoy que tú y yo podamos ser partícipes de esta alegría de los santos, de esta alegría de ser testigos de Jesucristo, testigos de su amor, de ver este amor infinito que Dios Padre tiene hacia nosotros, de ver su providencia en la historia, de ver cómo Él guía la historia hacia un buen fin, cómo guía tu historia, cómo guía mi historia, y ver que en sus manos estamos salvos, que podamos decir como dice el Salmo responsorial, como dice la antífona, felices los invitados al banquete de bodas del Cordero, como termina la primera lectura. Felices nosotros que somos invitados a participar de la Jerusalén celeste, que somos llamados, convocados a ser partícipes de la victoria de nuestro Señor Jesucristo, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el egoísmo. Felices nosotros si acogemos esta invitación a este banquete de bodas del Cordero. Benditos nosotros si acogemos esta llamada a entrar en relación con Jesucristo, porque su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Dios es fiel. Alabado sea Jesucristo.